El ingeniero Jorge Romero es gerente de cuentas en la región de Norteamérica y Caribe, distribución and aftermarket. Estudió la carrera de ingeniero en electrónica y comunicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene diplomados en negocios en la Universidad de Harvard y una especialidad en proyectos de ahorro de energía en la Universidad Técnica de Múnich, y se encuentra cursando una maestría ejecutiva de negocios con acentuación en finanzas en el Tech Milenio. Actualmente, Jorge es gerente de cuentas para el segmento de reposición y distribución en Norteamérica y el Caribe, desarrollando nuevos negocios con fabricantes, clientes finales y distribuidores, desde donde es encargado de dirigir el negocio y estrategia enfocando en México y el Caribe. Listo, cedo la palabra a nuestro ponente Jorge para que pueda continuar con su presentación. Muchas gracias, Isabel. Qué amable de tu parte de la presentación. También agradecerle ahí a Vanessa, a Toño, Revista Mundo HVAC, a Cero Grados, a todo el equipo ahí de Punto al Media que nos han estado ayudando y por la grandiosa invitación y oportunidad de compartir un poquito del contenido del día de hoy. Pues en efecto, mi nombre es Jorge Romero, represento a NIDE Global Appliance, una división de NIDE Corporation, fabricante de motores de todo tipo a nivel global. En el tema de refrigeración, para NIDE Global Appliance, la marca que los representa es Embraco. Para todos espero conocida, fabricante de compresores fraccionarios, herméticos, reciprocantes, en México muy conocidos. Hoy vamos a platicar un poquito acerca no solamente de los herméticos reciprocantes, sino también de la gama de compresores que hay en el mercado, cuáles un poquito sus generalidades. Después vamos a adentrar un poquito en el tema de los fraccionarios, tipos de compresores fraccionarios y cómo seleccionarlos, qué características podemos encontrar para poder hacer una correcta selección. Y lo que se va generando ahí, seguro va a haber temas de refrigerante, tipo de aceite, entre otras muchas cuestiones. Pero bien, me voy a permitir compartir la presentación. Por favor, me avisan si la pueden ver. Así es, ingeniero, ya la vemos. Nada más si la puede poner en pantalla completa, por favor. Con todo gusto. Ahí está, ¿no? Excelente, sí, ya la vemos. Listo. Muy bien. Antes que hablar del compresor, hay que entender el ciclo de la refrigeración. Para los compañeros y colegas del medio que ya están en el tema de refrigeración y aire acondicionado, básicamente el ciclo de la refrigeración aplica para todo tipo de sistema. Van cambiando algunos temas, en realidad se le van adhiriendo algunos temas de control dependiendo del tamaño, pero el ciclo de la refrigeración prácticamente sigue su curso en este mismo contexto. Tenemos el compresor, que es encargado, digamos, de mover el refrigerante a su interior, tomarlo con cierta presión o con baja presión y después descargarlo en alta presión, en ambos sentidos en estado de vapor. Lo ponemos en la línea de descarga hacia la unidad condensadora, que se encarga de retirar el aire caliente del sistema. Después lo pasamos a través del filtro para quitar ahí cualquier impureza que se haya quedado por ahí, alguna partícula más grande. Se expande, ya sea a través de una válvula de expansión o a través del tubo capilar. Tenemos el evaporador, encargado el evaporador básicamente de reducir ahí la presión, quitar el calor del gabinete y llevarlo nuevamente al compresor para volver a empezar el ciclo. ¿Vale? Particularmente ya hablando de tipos de compresores, existen dos características
de los compresores primordialmente. Aquí voy a específicamente hablar de los de desplazamiento positivo, pero tenemos compresores de desplazamiento positivo y compresores dinámicos. Ok, no sé quién anda por ahí con el audio, pero bueno, seguimos. Sí, ya lo silenciamos, ingeniero. Gracias, no pasa nada, sirve que no se me duermen. Vamos a hablar entonces de compresores de desplazamiento positivo, de un tema muy general. Ayer estaba platicando precisamente en el otro curso que específicamente nos íbamos a meter a este tema de los de desplazamiento positivo. Pues el principio básico de funcionamiento de estos compresores se basa en la disminución del volumen del aire o del gas en la cámara de compresión, donde se encuentra ahí confinado. Ahorita vamos a entrar al tema del compresor y cómo lo hace específicamente. Ahí se produce un incremento de la presión interna que llega a su valor de diseño previsto y es el momento en cual el aire es liberado, ¿no? Hay una liberación por la válvula de descarga y lo incorpora al sistema. En el caso de los otros tipos de compresores, que son los compresores dinámicos, que aquí no menciono, el principio de funcionamiento de esos compresores se basa en un tipo de aceleración molecular. El aire es aspirado por un rotor o a través de una entrada y acelerado a mucha velocidad. Después es descargado directamente a unos difusores que están situados ahí junto al rotor. Toda la energía cinética del aire se transforma en presión estática y a partir de ese punto es liberada al sistema. En ambos casos, en ambos tipos de, digamos, de grandes grupos de compresores, pueden trabajar en una o varias etapas en función de la presión final requerida para este gas comprimido, para este aire comprimido que el sistema nos esté requiriendo. En el tema de los compresores por desplazamiento positivo, nuevamente tenemos una subdivisión que aquí menciono como los alternativos o periódicos y los rotativos. Muchos conocidos como compresores de pistón, tornillo, dependiendo de dónde estén la gente que nos acompaña, de paletas o en otros de lóbulos o de émbolos rotativos que entran en esta sección. Los ya conocidos scroll también y de hecho en algunos casos también entra la bomba de vacío que muchos de ustedes utilizan como un compresor como bomba de vacío, que ahorita ya platicaremos de ese tema que no es correcto. En fin, en el tema del hermético reciprocante, que es parte de los compresores alternativos o periódicos, entran los compresores de Nide Global Appliance, los compresores de Embraco, ¿no? Que son ideales por sus características para la refrigeración. Los scroll normalmente son más utilizados para temperaturas de evaporación alta, mucho tema de aire acondicionado, es por eso que los ven por ahí. Es muy raro que veas, por ejemplo, un scroll en refrigeración o un hermético en aire acondicionado. Y bueno, aplicaciones de tornillo que son de aire comprimido, algunos casos de refrigeración, dependiendo la aplicación, las características o el tamaño de la necesidad que estás cubriendo. Básicamente, o de forma general, les platico un poquito, por ejemplo, del compresor scroll. Estos tienen un desplazamiento que se denomina orbital. La compresión se realiza por una reducción del volumen en el sistema y el conjunto compresor está formado por dos rotores de forma espiral, con forma espiral. Uno de ellos es fijo en la carcasa y el otro es móvil y son accionados por un motor. Seguramente nuestros amigos de varias marcas aquí conocidas platicaron un poco acerca más de esos, pero así en general estos dos están montados con un desfase de 180 grados y les permite que el movimiento de las cámaras cree aire cada vez más pequeño, ¿no? Que se desplace cada vez más pequeño. Los tornillos, por su lado, se basan en el desplazamiento del aire a través de cámaras que crean con el giro simultáneo y en sentido contrario de dos tornillos, uno macho y uno hembra.
Eh, en el caso de los compresores herméticos reciprocantes, voy a tratar de simplificar diciendo que pues es una máquina o un motor cuya función es comprimir y es hermético porque está sellado completamente y reciprocante porque este funciona con un movimiento periódico o un ciclo constante. Es decir, decía el colega David Ramírez, es un ciclo de va y viene, ¿no? O sea, lo mismo que va es lo mismo que viene y por eso el sistema es reciprocante, no está en constante vuelta. Viene la misma cantidad de gas, viene la misma cantidad de aceite al sistema. Pero, ¿cómo vamos a hacer el principio de compresor al interior de nuestro compresor? Vamos a ver. Aquí platico un poquito más acerca del mismo compresor. Y aquí tenemos lo que es la bomba de desplazamiento positivo, lo que es el funcionamiento del compresor, visto de una forma gráfica sencilla, ¿no? Tenemos por ahí, perdón, pero hace mucho calor aquí. Tenemos la bomba de desplazamiento, tenemos la succión, tenemos la descarga, muy conocidos por todos. ¿Y cómo funciona esta parte, no? Para aquellos que conozcan un poquito ya el principio del funcionamiento de un motor de combustión interna, les va a ser un poquito más simple entender o estar en línea con lo que voy a explicar ahorita. Pero si no, pues vámonos con terminología muy simple, ¿no? Tenemos este acceso, tenemos la forma del compresor, identificando el pistón, que es, déjame ver si mi mouse funciona. Tenemos este pistón por aquí, que está dentro de esta cámara de compresión. Y en este momento, cuando el pistón, digamos, comienza su carrera o comienza su desplazamiento negativo hacia abajo, es cuando nuestra cámara de presión, nuestra cámara de succión, genera una presión negativa, dejando este espacio, digamos, este pistón hace su carrera hacia abajo y generamos este espacio, permitiendo entrar el gas o en forma de vapor. El gas es el que está, estos círculos de color naranja. Esto que está aquí simula una válvula de succión. Esto que está aquí simula una válvula de descarga. Y aquí el gas ya con alta presión, con alta temperatura hacia la descarga. Pero bueno, entonces tenemos el pistón que genera digamos, una presión negativa al hacer su carrera, su descarga. Deja este espacio para que entre el gas. Una vez que tenemos ya que el pistón es el momento de generar de forma positiva su carrera, este pistón empieza a recorrer hacia arriba y tiene que llegar hasta aquí. Una vez que el pistón ha recorrido completamente su carrera y todo el gas fue comprimido, que es la válvula de descarga, ha detectado que la presión ha sido suficiente para el diseño, hace una apertura y deja escapar el gas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llegáramos a tener, que normalmente luego nos pasa cuando hacemos algún curso técnico, que se le escapa por ahí a la hora de la carga de gas, que tenemos un exceso de gas o que tuvimos un problemita por ahí y se queda el gas en estado líquido y nos llega aquí en estado líquido? El pistón no va a tener la suficiente presión o no va a tener la suficiente fuerza para comprimir el líquido y va a terminar por ejercer una mayor presión y quebrar la válvula, ya sea la de succión o la de descarga. Normalmente es la de succión la que sufre una fractura o un problema. En el caso de cuando vemos un problema en la válvula de descarga, esto es debido a que, como ya platicaron también los compañeros del curso anterior, cada gas
en su diagrama de Molière, tiene cierta especificación de presión y temperatura. Si ponemos en esta parte un gas para el cual no fue diseñado, es posible que no nos alcance la presión suficiente para aperturar completamente la válvula de descarga y entonces vamos a tener un mal funcionamiento en el sistema completo. Es decir, va a estar ahí no llegando a la presión adecuada y seguramente en el corto o mediano plazo, en algún momento vamos a tener un problema. Pero la otra opción es que el gas que seleccionamos tenga una presión mayor, ocasionando inmediatamente que tengamos una fractura en esta parte. Y de hecho, desde ahí ya vamos a identificar como que el compresor literalmente ya no está haciendo su chamba, ¿no? Ya no está haciendo su compresión. Eso es sumamente importante porque muchas de las preguntas que se dan cuando hacemos los cursos técnicos es el qué pasaría si o de qué manera podemos explicar estas fallas, porque pues es obvio que no las podemos diagnosticar inmediatamente en el campo. Requieren abrir el compresor y revisar a detalle cuáles fueron las causas, ¿no? Cada una de las fallas genera ciertas huellas en el compresor y cada huella tiene una especificación o tiene una explicación que nosotros tenemos detallada. ¿Ok? Al final, como quiera, tengo por ahí algunas diapositivas con fallas comunes, que precisamente después de esas fallas es cuando tenemos la necesidad de elegir un compresor, ¿no? Al cambiarlo, sustituirlo o hacer alguna referencia cruzada para poder salir del tema, ¿no? En fin. En el caso específico, ya en materia de nuestra marca, pues hay parámetros por ahí limitados para poder hacer o que necesitamos revisar para asegurar la correcta selección o elección del compresor. Debido a la gran cantidad de años que tiene nuestra marca, precisamente este año cumplimos 49, habiendo empezado la empresa en 1971, estamos por cumplir nuestro 50 aniversario. Pero en fin, el tema era que debido a la cantidad de años que tenemos en el mercado y la cantidad de clientes y fabricantes que eligen Embraco, tenemos una gran variedad de compresores en el mercado. Y esto de pronto complica al técnico, ¿no? Porque no podemos identificar rápidamente. Pues ya hay ciertas características, ya hay ciertas funciones que pueden ayudarnos en este sentido. Primero, identificar la aplicación para la cual estoy seleccionando ese compresor. Tenemos en ese sentido que revisar el líquido o el fluido refrigerante que se va a utilizar. En Embraco, estos refrigerantes que estamos mencionando aquí, que es el R22, el 404, 134, el R600 y el 290, son los compresores que siguen vigente, y digo siguen vigente porque, por ejemplo, el R22 prácticamente es un gas con el que ya no estamos fabricando compresores. Desde hace un tiempo, específicamente se quedaron algunos compresores a través de los distribuidores para dar servicio a un mercado que todavía estaba requiriendo cierta cantidad de ellos. Lo que sí es cierto es que el tema, por ejemplo, para congelación, para media y baja temperatura, se utiliza mucho el R404, pero ya hay muchísimas aplicaciones en R290, que son nuestros hidrocarburos, específicamente propano, y en el tema del R600, el isobutano, que ya están más en el mercado. Una vez que ya seleccionaste el gas o que ya identificaste de qué gas estás hablando, entonces procedemos a revisar, bueno, qué características del sistema necesito entender, qué características del sistema me está pidiendo. Inmediatamente después de que estás ahí, pues tienes opción de ver tu gabinete. Ojalá y el técnico que estuvo antes que tú no haya tenido la pericia o mala forma de arrancar etiquetas y entonces nos metemos en un dilema, o simplemente por el tema de la antigüedad, que no nos encontremos con la etiqueta, pues entonces empezamos a hacer algunos cálculos, algunos análisis simples. Primero, si la aplicación es doméstica, si estamos reparando un refrigerador
que tiene una aplicación de casa, que está en una aplicación residencial, pues inmediatamente tenemos que comprender que el compresor que estamos buscando, queriendo reemplazar ahí, pues es un compresor que difícilmente va a ser mayor a 1/3 en capacidad fraccional. Y la aplicación, pues va a ser, digamos, de alta presión de retorno, ¿no? Otra cosa más, el tema, si es comercial, pues tenemos que ver qué tipo de aplicación es la comercial, qué estamos haciendo con ese compresor. Estamos conservando hielo, es una pequeña máquina de hielo, es un conservador de carne, es congelación de nieve, lo estamos usando para vino, lo estamos usando ¿para qué? Para enfriar cerveza, lácteos. Cada uno de estos diferentes productos posee características específicas que hacen que se mantenga y tenga una mayor duración. Esa temperatura específica es la que tenemos que buscar para luego entender la aplicación del compresor. ¿Qué tipo de aislamiento tenemos? Y el dispositivo de expansión. En nuestro caso normalmente es mucho el tubo capilar o válvula de expansión, pero en su gran mayoría nuestros equipos o los equipos de nuestros fabricantes se van por la parte del tubo capilar, ¿no? Pero hay que identificarlo porque al ratito vamos a ver una ficha técnica o les voy a enseñar cómo revisar una ficha técnica que todo el mundo traía un teléfono inteligente, un smartphone y todo el mundo podemos tener al alcance de la mano fichas técnicas que nos van a proveer de información suficiente para identificar todas estas características, bajarlas a la ficha técnica y entonces saber si estoy seleccionando el compresor correcto. Siguiendo con eso, condiciones de funcionamiento, temperatura de vaporización o de evaporación y temperatura de condensación. Importante ambas conocerlas y también conocer dónde está situado ese compresor, dónde está situado ese gabinete. Indistintamente en la Ciudad de México, sobre la ciudad de Monterrey, Guadalajara o cada una de nuestro bello país que posee características de humedad, de altura bien diferentes, los comportamientos de los equipos tienen variación. Adicionalmente a eso, cárgale el tema de la humedad, también vamos a tener impactos en la duración y efectividad de las características de refrigeración de cada sistema. Como ya les comentaba también, ¿qué solicitud necesitamos? ¿Qué nos está pidiendo ese equipo? ¿Nos está pidiendo enfriado? ¿Nos está pidiendo congelado? ¿Qué nos está pidiendo específicamente ese equipo? Es importante saber. Y bueno, la capacidad de enfriamiento. El deber ser es que ya tendríamos que estar adaptados a trabajar con las unidades correctas que son los BTUs por hora. Sin embargo, muchísimas, por historia, por facilidad, por contexto en México, nos hemos dado la tarea de seguir en el hilo de esta parte de las fracciones de caballo. Nos pone en un dilema un poco complicado porque cada fabricante o cada aplicación de pronto pueden tener la misma cantidad de BTUs y reflejar una designación comercial. Cuidado aquí porque no es realmente la capacidad de enfriamiento el cuarto, el quinto, el medio, sino es una designación comercial extraída de ciertos parámetros dependiendo la normativa que aplique según la ASHRAE, ARI, etcétera, de las diferentes normativas que hay, es que se le da esta denominación comercial. Sin embargo, para no meternos en más temas ahí, nuestras tablas también poseen esta designación comercial para hacerles un poquito más rápido su selección. No dejen de lado, cuando tengan la opción de elegir y poder quizás darle una mayor eficiencia a sus clientes, el revisar el desplazamiento del compresor y la capacidad en BTUs con las mismas características de las pruebas a las que se hicieron esas cuantificaciones de capacidad en BTUs. Hay unas tablas al final de nuestras fichas técnicas
que marcan específicamente bajo qué condiciones de evaporación y de condensación, qué parámetros te da o qué características en cuanto a capacidad en BTUs. Yo sé que a veces esto es un poco más de trabajo, pero señores, si queremos vender nuestro trabajo de forma más profesional, si queremos tener una diferenciación con el resto de los amigos del gremio, tenemos que empezar a usar herramientas diferentes. Tenemos que ser más profesionales y también generar un valor agregado, seleccionando de forma correcta e incluso haciéndole observaciones que le permitan al cliente mejorar y ahorrar pues plata, ¿no? Ahorrar dinero a la hora de utilizar nuestros sistemas. Créanme que cada vez esto se les va a hacer más sencillo. Para el final del día, al final de cierto tiempo, ya no van a tener que recurrir a tanta cosa porque lo van a traer en la mente y van a hacer cálculos muy rápidos. En fin, otra cosa muy importante es el tema de los componentes eléctricos. Hay que revisar qué componentes eléctricos traía el compresor o trae el compresor y si los vamos a necesitar. Amigos que estén por el área de la fabricación, pues ellos lo conocen bastante bien. Pero todos los amigos que estamos en la parte del retrofit, que estamos en la parte de la sustitución o el cambio del compresor, tenemos que tomar en cuenta si ya traía relevador, si ya traía el TCD o TSD, que es digamos un relevador digital, si trae protector térmico, que todos traen, de hecho sí o sí es relevador y protector térmico en todos los compresores, pero también si trae capacitor de trabajo y capacitor de arranque. Estos son temas importantes porque debido al diseño fue que fue seleccionado ese tipo de compresor con esos dispositivos eléctricos. Adicionalmente, la parte de la condensadora y el evaporador están diseñados también para tener estos dispositivos. Pero específicamente en el tema del compresor, hay que revisar muy bien que los capacitores sean seleccionados de forma correcta. Mi recomendación siempre es que traten de usar los dispositivos eléctricos de fábrica porque vienen diseñados específicamente para ese compresor y el rango viene muy cerrado para ellos. Otra cosa importante es que si hablamos, por ejemplo, de refrigerantes naturales, los dispositivos eléctricos también tienen que cumplir con ciertas características, por ejemplo, de no generar chispa, estar sellados y algunas otras características que son o generan alguna diferenciación contra los componentes eléctricos comunes. Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta. En el caso específico de los fluidos refrigerantes, hay que cumplir, justo tomando el punto anterior de la diapositiva anterior, el tema de los fluidos refrigerantes, específicamente los hidrocarburos, ¿no? Aquellos que ya han estado inmiscuidos en esto, no voy a entrar mucho al tema porque seguramente los amigos de los refrigerantes ya platicaron, también estuve viendo que la gente de los aceites ya platicaron, pero solo para que estemos ahí, creo que de lo último que tenemos es la enmienda de Kigali, que lo que quieren hacer es disminuir el tema del efecto invernadero, el tema del calentamiento global. En punto 4, si me permiten revisar aquí, tengo unos apuntes referentes a eso, sí. Si se implementa completamente la enmienda de Kigali al protocolo de Montreal, se puede evitar hasta 0.4 grados de calentamiento global para fines del siglo. Entonces, la enmienda reduciría la producción y el consumo proyectados de hidrofluorocarbonos en más del 80% en los próximos 30 años, ¿no? 65 países ya están ahí y la última revisión se hizo por ahí desde el 1 de enero del 2019 que entró en vigor. Por eso hemos visto también la salida mucho del R22, el R12 definitivamente está fuera. También los invito a que revisen todas las presentaciones que hemos tenido aquí. Para mí ha sido también interesante ver todas las opciones que tienen los amigos de refrigerantes para hacer las sustituciones del R12, el R22, R404, R134. En el caso de Embraco, de Nide Global Appliance, nuestra dirección, nuestra orientación del negocio por ir
básicamente por aplicación y por uso de los fabricantes, ha sido el tema de los hidrocarburos. Nuevamente, y reitero, el tema del R290, el tema del R600, por algunas características que ahorita voy a platicar más adelante. De forma muy general, ustedes pueden ver la comparación del R12 contra la del R290 y pueden revisar 120 años de vida útil. Significa que nuestros abuelos que ya chambeaban en la refrigeración hace 50 años, pues nos dejaron de regalo en el medio ambiente el R12. Y todavía nuestros hijos lo van a estar caóticamente fumándoselo todavía, ¿no? Haciendo daño. El R290, por el contrario, dura meses y como es un hidrocarburo, es absorbido y convertido de forma muy rápida al medio ambiente en partículas que podemos, digamos, vivir con ellas sin ningún problema. Entonces sí hay impactos importantes en este sentido. Si algo nos ha dejado este tema de la pandemia, que por cierto, una disculpa, no saludé a todos y espero que todos estén muy bien. Sabemos que la cadena de frío no nos ha permitido mantenernos en casa. Los que tenemos que salir y por lo cual somos esenciales es porque nuestra chamba es para que toda la gente tenga comida, tenga el transporte, le llegue y tenga los medios para poder estar en casa. Entonces, pues una felicitación a todos los contratistas y técnicos que están desde su trinchera chambeando y haciendo que sigamos teniendo comida en la casa, ¿no? Aprovecho el comercial también para saludar a los amigos de Centro y Sur que fueron golpeados con el terremoto, que también espero estén muy bien. Regresando a nuestro tema, la selección del tema de los hidrocarburos, pues es claro que tenemos una afectación sumamente importante si seguimos utilizando los refrigerantes y no solamente utilizando los refrigerantes que están causando un daño. El problema, amigos míos, es que pues no contamos con la herramienta. Yo, si ahorita pudiera decirles quién de todos ustedes o qué porcentaje cuenta con una recuperadora de gas, y me tocó el caso de varios cursos que dimos a lo largo y ancho de la República Mexicana, que algunos hasta la tenían, pero no la sabían usar. Traían la recuperadora de gas y no traían el tanque. De pronto llenan la recuperadora de gas y no saben qué hacer con este gas. Eran muchos temas. Ahora las recuperadoras de gas, en mi punto de vista muy particular, pues son bastante costosas. Sin embargo, en otras latitudes son forzosas y es un delito federal el drenar o tirar el gas al medio ambiente. Por esto, porque los daños son reales. No somos el único ofensor o el único gremio que utiliza este tipo de gases, pero definitivamente si ponemos nuestro granito de arena, si ponemos nuestra ayuda en este sentido para disminuir este problema, yo creo que tendríamos excelentes resultados en el corto o mediano plazo. Ya nos están obligando, de hecho, para serles franco, muchos de los fabricantes empezaron una migración estratégica prácticamente 7 años atrás. Es muy probable, amigos, que si aún no han visto R600 y R290, en los próximos meses, semanas, incluso días, ya se encuentran estos sistemas, porque las marcas más importantes del mercado, Coca, Pepsi, las marcas cerveceras conocidas, las tiendas de autoservicio conocidas, todos ya están utilizando en alguno de sus equipos R290. Casos como el de Unilever, que es el heladero, que ya tiene una migración de más del 90% de su base instalada, entre otros muchos usuarios ya tienen una plataforma muy grande instalada con R290. Y si nos pasamos al tema doméstico, el R600 también ya tiene grandes cantidades en cuanto a volumen de base instalada en México y en el mundo con R600. Para darles un panorama real, desde el 2003 en Europa ya hay una migración prácticamente completa hacia este tema de refrigerantes naturales. Asia también ya tiene tiempo usando refrigerantes naturales y en algunas latitudes en Latinoamérica también hay una penetración muy importante
del tema del R600 específicamente. Aquí en México, los grandes fabricantes también ya tienen, ya empezaron desde un año y medio, dos, a terminar ya sus preparaciones y empezar a fabricar con R600. Entonces, ya no es un tema de tendencia futurista, ya no es algo que, bueno, nos los vamos a encontrar en 5, 6, 7 años. No, amigos, ya tenemos que estar listos y para esto, pues hay que estar listos con esto, ¿no? Conocer qué son los gases, los hidrocarburos, qué son los refrigerantes naturales. En este tema sabemos que los gases refrigerantes naturales, tenemos este cuadrito amarillo que logran ver aquí, ¿ok? Que indica que son flamables o que son inflamables. Significa que, bueno, se puede provocar un fuego ahí, que también tenemos una amplia gama de productos disponibles, que se requiere herramienta y conocimiento y que es una tendencia a los fabricantes. Ok, entrando a detalle, ¿son flamables? Sí. No sé si aquí la diapositiva viene, no, bueno, no viene. En la diapositiva de ayer yo les platicaba, son la cantidad de gas que se requiere para un sistema en promedio, son lo equivalente a 3 encendedores, 2 o 3 encendedores. Entonces, amigos, aquellos que fumen prácticamente traen el mismo riesgo de flamabilidad en su pantalón, en su bolsa, que lo que sería trabajar con nuestros equipos. Entonces, sí hay que tener riesgo, cuidado, pero hay que tener ingenio, conocimiento y la herramienta para que nuestros riesgos se vayan a lo más bajo posible. Porque hay riesgo en todo, chavos. Entonces, si podemos tener la herramienta y tener el conocimiento para utilizar estos gases, está perfecto. En este curso no vamos a ahondar en cómo hacer el cambio de compresores con refrigerantes naturales, pero al final del curso vienen algunos links de YouTube donde hemos estado dando cursos directamente de Embraco, de refrigerantes naturales, de compresores de velocidad variable, de buenas prácticas, y también tenemos un cambio de compresor paso a paso con refrigerantes naturales para que ustedes puedan tomar el proceso preciso para poder hacer el cambio y para eso que tengan la herramienta. Por ejemplo, una herramienta que la mayor parte de los técnicos no tenemos o no tienen es el tema de una báscula. Una báscula. ¿Por qué una báscula? Porque como les dije ahorita, si la cantidad de gas es equivalente solamente a 2 o 3 encendedores, pues ¿cuánto es el peso de eso? Pudiéramos tener equipos en el tema doméstico de por ahí de 20 gramos, 18 gramos, 30 gramos. ¿Ustedes se imaginan poder hacer el tantiómetro con sus manos con 20 gramos? Difícilmente, ¿no? Porque muchos sabemos que a veces cuando hacíamos una carga de R134, utilizábamos la lata de gas y por la capacidad de la lata de gas, por el peso, hacíamos una referencia cuando estábamos cargando, decíamos, no, ahí vamos, ¿no? El dichoso tanteómetro. Total, si te pasas 20 gramos, si te pasabas 15 gramos, pues no había una implicación. Sí había, obviamente, un cambio en la eficiencia, pero, digamos, era muy difícil que se fuera a quemar el compresor o que se hubiera a haber un problema mayor por esos 10 o 15 gramos extras. Pues el tema acá es que la carga total del sistema, imagínense que fuera 40 gramos. Y nos pasamos por 10 gramos. 10 gramos. 10 gramos equivaldría a poquito más del 20%, el 25% precisamente de la capacidad del equipo, la capacidad del compresor del gas. 25%. ¿Ustedes creen que realmente no tendríamos una implicación real, que no vamos a tener problemas de sobrecalentamiento, de problemas de presión al interior del compresor, que no lo vamos a dañar? Por supuesto que lo vamos a dañar. Ningún ingeniero en ninguna fábrica de ningún OEM fabrica un equipo para que tenga una característica de 25% más capacidad.
le ponen un más menos 5% y sería con lo que podríamos jugar, pero más menos 5% son 2 gramos. Pudieran ustedes ponerse 2 gramos aquí, 4 gramos acá y encontrar la diferencia. Para eso la báscula, para eso nos volvemos que tener las herramientas indispensables, que yo espero que la mayoría ya tengan sus herramientas, solamente aquí hay que tener herramientas específicas para el gas, porque no podemos tampoco contaminar el sistema. Es un sistema que no puede ser contaminado con desperdicios o con remanentes del gas 134. Otra cosa que yo siempre recomiendo en los cursos es el uso del nitrógeno. La mayoría y en algunos casos me he encontrado que, bueno, unos sí usan el nitrógeno, pequeños tanques, medianos, grandes, pero también me he encontrado que de pronto usan CO2 para empujar con presión, ya sea el 141 que también está de salida, el flush que es otro que también por ahí está usándose, en lo que ustedes gusten. Empujan con CO2 o simplemente con el puro gas tratan de limpiar el sistema. Pues eso no es eficiente y no cumple realmente ni para refrigerantes naturales ni para el otro refrigerante, porque si llegáramos a tener por ahí algún problema de alguna parafina que se haya creado, de alguna cera, no lo va a empujar correctamente. Necesitamos la presión del nitrógeno de forma correcta que empuje este solvente, este químico que está, digamos, como el 141B, en el sistema y lo limpie de forma correcta. Después, ahora sí, hacer la carga del gas y verificar la presión, el uso del manómetro, el uso del bacómetro, todo esto. Sé que en algunas ciudades es todavía complicado encontrar la herramienta. No les digo que se los voy a encontrar todos, pero si llegaron a tener algún tema, en este medio nos conocemos la mayoría de los fabricantes y yo con todo gusto les puedo recomendar algunas marcas que ya tienen equipos y dependiendo de la zona en la que ustedes digan, mándenme un correo, al final les voy a poner mi correo para que ustedes puedan acceder a la herramienta necesaria para tratar con este tipo de refrigerantes. En fin, otro tema importante aquí es que también parte de la normativa nos limita a tener 150 gramos de carga en el sistema. En Europa también se está haciendo ya una migración hasta tener equipos que puedan tener hasta 500 gramos, pero la realidad es que ahorita todavía estamos en 150 gramos, que es lo aplicable para México, para Norteamérica. Y en general con 150 gramos podemos tener muchísimas aplicaciones. Ahorita creo que viene una diapositiva adicional donde vamos a encontrar que la cantidad de productos que podemos, digamos, solucionar o tener la capacidad de atender con 150 gramos es muy, muy extensa. Aquí viene, ya adentrando un poquito más, viene características generales del sistema. ¿Qué compresor debo usar para este refrigerador azul, no? Y entonces tenemos algunas características que podemos brindarte de forma muy rápida en embrague. Para una puerta sólida, normalmente es baja frecuencia de apertura de la puerta durante el día y tenemos una plataforma que es la plataforma EM. No sé si se alcance a ver por ahí. Voy a tratar de acercar sin hacer un desastre. Tenemos esta plataforma que es la EM. ¿Ok? Ese es este tipo de compresor, que de hecho este compresor en acrílico es un compresor para propano, pero esa es la plataforma que se utiliza para poder atender el tema de la puerta sólida, ¿no? Por las características de uso del compresor, del equipo, perdón. Si es puerta de vidrio y tenemos una alta frecuencia de apertura de la puerta durante el día, entonces tendríamos que estar buscando un compresor de la línea F. En general, nuestros compresores de la línea F, uno de los más conocidos y más vendidos, el FFI 12, HBX, es un compresor que aparte, dentro de sus características, es un compresor que trabaja en las 3 temperaturas, en los 3 rangos de temperatura, desde baja, media y hasta alta. Es decir, que podemos tener temperaturas desde menos 35 grados centígrados hasta más 10 grados centígrados, y el compresor, dependiendo de sus características, van a ser las virtudes que dé, pero no se quemaría.
en esa capacidad y dependiendo de las características, ¿ok? Si es un sistema abierto, una isla refrigerada con puerta abierta, donde entonces el compresor tiene que ser más robusto, tiene que tener una mayor potencia y una mayor capacidad, normalmente recomendamos la línea N, la línea NT, particularmente compresores que trabajan con R404 en media presión y que son compresores fabricados en Eslovaquia que tienen un tamaño más grande. Desgraciadamente no cuento con ninguno aquí en la oficina, pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ya los conocen. ¿Qué características generales del sistema tengo yo que observar a la hora de hacer una selección de compresor? El posicionamiento del sistema, si es horizontal o si es vertical, ¿ok? ¿Qué estoy buscando? ¿Congelación o conservación? Otra vez, aquí vienen las recomendaciones generales, un FFI 10, un FF 10, HBX, un FFI 12, en las nuevas generaciones de productos que son los FFUs, el FFU 80, el FFU 100, FFU 130, FFU 160, dependiendo la marca y dependiendo las características, es el compresor y la eficiencia que tienes que tener para poder hacer la selección. Sin embargo, como les platiqué en la diapositiva anterior, las características del equipo nos van ayudando muchísimo para poder seleccionar el producto adecuado para ese tipo de característica, ¿no? Nuevamente aquí hacemos una recomendación básica del tipo de compresor, que es el F y el NT. Hablando de las temperaturas de refrigeración, pues aquí están las características, ¿no? ¿Qué producto nos vamos a encontrar en la baja presión de retorno, en media y en alta presión de retorno? Por mencionar algunos de los más comunes, en la alta presión de retorno, por ejemplo, pues encontramos bebederos de agua, encontramos cavas de vino, encontramos incluso todo el tema del refresquero, aunque en algunas aplicaciones también nos encontramos lo que son las exhibidores sin puerta, ¿no? Hablamos que esta temperatura de vaporización, de condensación, pues nos va a dar por ahí arriba de los 0 grados. Entonces, aplicaciones que estén por arriba de los 0 grados son de 0 a más 15 grados, los entendemos como alta presión de retorno. Las siglas en inglés, HBP es High Back Pressure. Esa es la razón por la que es alta presión de retorno. En el tema de la media presión de retorno, hablamos desde menos 10 hasta 0. Esta es la media presión de retorno y en el caso de aplicaciones de baja presión de retorno ya hablamos un poco más acerca de temas de congelamiento, de conservación de la nieve, por ejemplo, de carne ya a menos 35, a menos 10. Por ejemplo, creo que la nieve, la norma por ahí te indica menos 23.7 grados, no recuerdo exactamente. Ya estaríamos en baja presión de retorno. Para aquellos es importante que conozcan esto porque la ficha técnica te menciona específicamente en qué temperatura trabaja el compresor. Si tú seleccionas el compresor referente solo con el desplazamiento y la capacidad, pero resulta que ese compresor, en lugar de trabajar en la temperatura que tú ocupabas, que era media, solamente llega a alta y no baja de 0 grados, el compresor va a estar chambé, porque nunca va a llegar a la temperatura a la que fue diseñada y entonces vas a tener un problema. Caso contrario, si tienes un compresor más seleccionado que era de baja y lo ocupas por una aplicación en alta, mismo tema, nunca va a llegar a la temperatura que estuvo diseñado el equipo. Entonces es importante, yo sé que la mayoría, insisto, no nos fijamos a lo mejor en ese tema, pero cada vez más, por temas de eficiencia, los fabricantes se dan a la tarea de seleccionar el producto con mayor precisión, que cumpla y que reduzca el consumo de energía. De esa manera es que empiezan a seleccionar compresores con características muy específicas para la aplicación. Por eso yo los invito a que siempre estén revisando en la ficha técnica este tema. Se ha estado platicando mucho del tema del diagrama de Molière y las aplicaciones del diagrama de Molière referentes a cada refrigerante. Esto es muy importante. Hace rato que platicábamos de cómo funcionaba el compresor. Si uno selecciona un refrigerante equivocado, entonces vamos a tener implicaciones en la presión, en el desplazamiento del fluido refrigerante al interior de la cabina de compresión
al interior de nuestro pistón, vamos a tener problemas, no va a hacer su chamba correctamente. Y si llegara a tener algún problema ahí, se va a ver reflejado inmediatamente en las válvulas, en descarga y en succión. ¿Por qué? Porque las presiones del equipo están diseñadas conforme a este diagrama para el refrigerante y todos los componentes están refrigerados, están diseñados para ese gas. Súper importante que no hagamos retrofits. Y una frase que primero me daba risa, ahorita me da pena y después me da vergüenza es: yo lo hice y funcionó. Es una frase muy que es repetitiva en el medio, pero yo les invito a que cuando me digan esa frase o cuando ustedes se digan esa frase, cuando lo pongan en alguna red, cuando lo comenten con compañeros del gremio, lo fundamenten con un tema así, con un cálculo de presión-temperatura para realmente saber funcionó por cuánto tiempo. Una persona profesional que es un trabajo que quiere que sea recomendado tiene que garantizar al menos su servicio y tiene que ser honesto con él. Si podemos seleccionar el refrigerante correcto o hacemos algún tema que no esté dentro de los parámetros, es posible y es muy seguro que en el corto, mediano o largo plazo vamos a tener un problema debido a ese trabajo que no se hizo conforme a los parámetros. Entonces, siempre la invitación, tanta gente que está diseñando equipos, tanta gente que nosotros mismos tenemos más de 40 personas en el área técnica y más de 500 ingenieros en el área de investigación y desarrollo a nivel global, desarrollando aplicaciones para sacar la mayor eficiencia de los equipos. Créanme, no es algo que se hace al tanteo, así que yo les invito a que sigan las recomendaciones de los fabricantes en este sentido. Elementos de control, bueno, ya les había comentado, no voy a entrar ahí mucho al tema. Tenemos el tubo capilar, que tenemos ahí altas y bajas presiones ecualizadas. Tenemos el torque de arranque, tenemos bajo torque de arranque, alto torque de arranque. ¿Okay? Siempre, a veces ya cuando entramos a este tema, nos preguntan, oye, pero si tengo bajo torque de arranque y le pongo un capacitor de arranque adicional, ¿esto me va a convertir en alto torque de arranque? ¿Ustedes creen que eso me lleve? En esta gráfica te puedo decir, no te va a llevar al alto torque de arranque. Entonces, vas a seguir teniendo un problema porque no va a llegar a tener la fuerza o la potencia necesaria para desbloquear ese motor, el rotor, para que empiece a trabajar. Entonces, el capacitor de arranque simplemente es un capacitor que permite mejorar la eficiencia, dándole ese esfuerzo adicional al motor. Mismo tema con el capacitor de trabajo, es una ayuda adicional para disminuir el consumo que estamos teniendo de potencia directa del exterior. Son ayuda. Uno ayuda a arrancar, el otro ayuda a eficientizar el trabajo del compresor. Pero en ningún caso un compresor de bajo torque de arranque va a poder llegar a ser un alto torque de arranque. Este dato también está incluido en las fichas técnicas que están disponibles para ustedes. No recuerdo si aquí incluí lo que es la aplicación, pero los invito a que descarguen la aplicación. Se llama Embraco Toolbox, por sus siglas en inglés, es Embraco Caja de Herramientas. Se los repito, Embraco Toolbox, es Toolbox, ¿ok? Espero que la puedan descargar, está disponible para Android y está disponible para iPhone y es gratuita. Ahí van a poder encontrar referencias cruzadas, distribuidores, van a poder encontrar características de cada compresor, el club de la refrigeración y muchísimos datos que hay para hacer, por ejemplo, un análisis rápido de diferentes fallas, ¿no? Ok, hablando de los componentes eléctricos, tenemos capacitores de arranque y capacitores de trabajo, como ya se los había comentado. Opcional, obligatorio y no permitido. En la misma ficha técnica vamos a poder encontrar si requiere o no capacitor de arranque o capacitor de trabajo. Está mencionado en la parte de abajo, en la parte de mecánico y eléctrico, si requiere o no y de qué capacidad o características es ese capacitor de arranque o es ese capacitor de trabajo, ¿vale?
No intenten ponerle a un equipo que no lo necesita y no se lo quiten a un equipo que sí lo necesita. Estos son inamovibles porque así fueron diseñados. El tipo de arranque, el tipo de motor, dependiendo las siglas, otra vez están en el tema de inglés, es capacitor de trabajo, inductivo al trabajo, resistencia al arranque, capacitor de trabajo, y el de abajo dice capacitor de trabajo y capacitor de arranque. Estas siglas vienen ahí mencionadas, pero si no se quieren complicar mucho con este tema, insisto, en la parte de abajo viene especificado cada uno de los componentes, características y capacidad de los componentes eléctricos. En el caso de los compresores de 3 fases o trifásicos, no requiere ningún dispositivo eléctrico, a excepción del protector térmico. Esta es una duda que también me han hecho algunos distribuidores, algunos vendedores de mostrador y también algunos técnicos en cursos. En el caso de los compresores de velocidad variable, espero, se me va a acabar el tiempo, pero espero que por ahí puedan entrar a ver las características especiales de estos compresores de velocidad variable. La intención aquí es, si van a quitar un compresor de velocidad convencional y van a poner un compresor de velocidad variable, que sea de los de tipo drop-in. Inmediatamente van a tener una increíble reducción de consumo energético que puede llegar hasta el 30-40%, pero esos son los compresores que necesitan, los tipo drop-in, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, tenemos eficiencia energética, tenemos menos variación en el tema de la estabilidad de la temperatura, un enfriamiento más rápido porque permite subir nuestras revoluciones por minuto hasta 4500, tenemos bajo ruido, tenemos poca vibración y tenemos un amplio rango de voltaje. Pues amigos que estamos en México sabemos que de pronto, dependiendo en algunas poblados, dependiendo en algunas ciudades, es bien complicado encontrar una buena energía eléctrica y eso es una causa de las más notables que nos causan problemas y que se quemen los compresores. Bueno, un compresor de velocidad variable tiene rangos más extendidos en el tema del voltaje, lo que nos va permitiendo tener mayores características y que no se nos quemen los compresores, ¿no? Importante revisar si van a tener que hacer la compra de algún inversor, de algún compresor de velocidad variable. Tómenle foto a la etiqueta del inversor y acudan con su distribuidor o mándenmelo un servidor y con todo gusto les puedo hacer la recomendación si no se encuentra ese, qué tipo de compresor pudieran utilizar o cuál modelo de compresor pudieran utilizar en el caso específico de velocidad variable. Para que se den una idea, si nosotros dejáramos de utilizar compresores convencionales y cambiáramos por compresores con inversor, se ahorrarían 227 terawatts por hora de electricidad, que sería como el consumo de energía anual de un país como Suecia. Para que se den una idea, ¿dónde podríamos empezar a ahorrar? Esto ya es una tendencia también, y para nosotros empezó desde 1998. Quiere decir que esto ya tiene muchísimos años, pero en los últimos 3 o 4 años ya también tenemos velocidad variable con hidrocarburos. Entonces, ya hay que estar listos con el tema de saber cómo trabajar la tarjeta inversora o el inversor y saber cómo trabajar con refrigerantes naturales, porque nos vamos a encontrar la fusión de estas dos tecnologías en productos muy buenos en temas de eficiencia energética. Ahorita que, por ejemplo, está todo el tema de la pandemia, imagínense todos los beneficios que está trayendo al tema farmacéutico, el tema del plasma, el tema de la sangre, que no se generen y que podamos tener una temperatura que se mantenga sin fluctuación o con una fluctuación muy pequeña para que no se generen bacterias, que no se generen microorganismos. Esto es sumamente importante. Muchísimo, muchísimo de lo que tenemos y de lo que se hace y de lo que se trata de hacer se pierde en la cadena de frío por no mantener la temperatura. Sabemos que la cadena de frío es muy extensa y puede pasar en cualquier lado, pero ya que llega al último punto de almacenaje para su uso y que ahí tengamos pérdidas, sería pues una completa lástima, ¿no? Usar compresor de velocidad variable, que precisamente son muy usados ahí, nos exime o nos reduce que nos suceda este tipo de cosas.
Aquí, por ejemplo, les hablaba yo ahorita del tema de cómo se extiende o cómo se amplía el rango de la tensión de entrada nominal. Para un compresor de 115 volts a 127, nosotros teníamos una tensión que se puede alargar, digamos, más o menos 10%, que es hasta 98 o hasta 127 volts, pero en el caso de velocidad variable podríamos tener hasta 70 volts abajo y 140 volts hacia arriba. Muchas veces nos empiezan a decir, ¿sabes qué? Es que se está trabando el compresor, se está protegiendo el compresor porque la aplicación o porque en la zona donde está llega a bajar, lleva a haber muchos problemas de energía y se baja hasta 90 volts en 60 Hz y eso hace que el compresor se proteja. Pues efectivamente, el compresor se va a empezar a proteger, el compresor se va literal a proteger por la tensión nominal tan baja y si llega a ser más alta igual. Y en el tema de los compresores de velocidad variable, pues aquí ven los rangos. 160 volts hasta 280 volts. En el tema de 220, pues es muchísimo. No te digo que te va a cubrir de todo, rayos y ese tipo de cosas. Pues claro que no hay manera. Pero definitivamente esto amplía el rango y hace que puedas tener, digamos, menos problemas de voltaje en ese sentido. Componentes eléctricos, ya sabemos que cada uno lleva su respectivo kit. Para el tema de las buenas prácticas, creo que por ahí me quedan como 10 o 15 minutos de la reunión. Es importante que reunamos y después revisemos el sistema completo. En algunas prácticas que hemos hecho en vivo, que hemos hecho y trabajado con ustedes en diferentes partes de México, de pronto les decimos, bueno, hay que hacer el cambio del compresor, pero parte fundamental es el análisis previo, porque a veces la falla del compresor es debido a otra falla, y entonces cambiamos el compresor y se vuelve a quemar. El correcto análisis completo del sistema nos va a prever de que no volvamos a tener el mismo problema. ¿Qué tal si teníamos una tubería tapada, teníamos una fuga, teníamos un problema eléctrico que no resolvimos, pero que se reflejó en el compresor porque quizás por ahí hubo alguna variación, algún falso contacto y se terminó quemando el compresor, pero fue originada en el termostato, fue originada en la tarjeta, fue originada en otra parte? Algún problema con el evaporador, una fuga, no sé. Hay muchísimas características y fallas que pueden requerir, pero es importante que hagamos un análisis completo del sistema de refrigeración para cuando cambiemos el compresor no nos vuelva a presentar o no se vuelva a presentar el mismo problema. Siempre que recibamos una llamada de servicio, siempre que acudamos a dar un servicio, siempre tenemos que tratar de hablar lo más posible con el cliente de qué falla se presentó y en cuánto tiempo. ¿Ok? No queramos tratar de resolver el problema en 5 minutos. Y más ahora, tenemos que ser muy asertivos. Recuerden que ese tema de la distancia, del sano distanciamiento, también está haciendo que, pues obviamente, tengamos menos tiempo para hacer nuestra chamba. Si somos muy asertivos referente a cómo se presentó la falla, desde cuánto tiempo tiene esa falla, ya que revisamos y sabemos si fuimos asertivos en la corrección de la falla, no tener que volver, porque eso ya va a causar un malestar y también nos pone en riesgo a nosotros. Entonces, es importante conocer el 100% o lo más posible acerca de la falla. Ya lo dije, verificar que el sistema funcionó correctamente antes de fallar la instalación o después del periodo de tiempo. Hacer preguntas sobre el material utilizado y sus propósitos. También asegúrese que hay algún equipo conectado al circuito. No, si hay otros equipos que están conectados en el sistema y que eso pudo haber proveído o pudo haber causado algún tema eléctrico, también es importante hacer la observación. Hay que mantener el sistema limpio y seco. Nos hemos encontrado y lastimosamente también sabemos que nosotros somos más requeridos para un tema de mantenimiento correctivo. No somos normalmente por el tamaño de nuestros compresores también, no hay mucho mantenimiento correctivo que podamos hacer, a excepción de una correcta limpieza, a excepción de un correcto uso de los equipos. Y en ese sentido también hay que hacer las recomendaciones al cliente de que le permita la ventilación adecuada, que no ponga las dos máquinas contrapuestas. Si estamos hablando de refrigerantes naturales, también que no lo haga, que no lo ponga detrás, no sé, de cosas que se puedan
que si generan un golpe o algo puede generar una chispa, se puede generar un incendio después por eso y no realmente por el compresor. Características básicas que tienen que ser consideradas para el uso del equipo y no tanto del compresor. Ya cuando estemos haciendo nuestra chamba, nuestro trabajo de cambiar el equipo, mantener esa parte limpia. Si usamos solventes, si usamos algún tipo de químico para hacer la limpieza, siempre tener nuestro no sé, recipiente donde vamos a drenar y retirarlo, cerrarlo y retirarlo y tener en nuestro almacén, casa, taller, un área donde tengamos la forma de disponer de esos productos, así como el aceite. Decían en el curso pasado, no tirar el aceite a la tierra, no tirarlo al drenaje para no causar problemas en el manto freático, si no me equivoco que se llama. Hay muchos problemas que pudieran ser no tirar el gas refrigerante al ambiente, etcétera, ¿no? El tema del nitrógeno es importante. Nosotros, cada compresor viene sellado. Una vez que usted quita las gomitas que están en los tubos del compresor, va a poder escuchar que es esta presión a la que está cargada de fábrica, que son 2 o 3 PSIs, y que nos dan la garantía de que ese sistema estaba sellado y sin humedad. Verificación de fugas, ya se los había platicado. Parte importante del proceso después de cambiar el compresor es la verificación de fugas. Mientras más herramientas tengamos, señores, más fácil va a ser nuestro trabajo, ¿no? Tanto hay como checador de fugas, pero si no, también hay otros procesos como el tema de checar fugas con una pequeña carga de nitrógeno. Haces un cierre con las soldaduras adecuadas y después verificas con el dichoso jabonómetro, ¿no? Un poquito de agua con jabón y pones encima de donde hiciste las soldaduras, verificas que la tubería no genere ninguna burbuja y tienes una verificación correcta de fugas. ¿Qué más? Remueva todos los gases, remueva la humedad. Otra vez, insistir en el hecho de usar nitrógeno, remover toda la humedad a través del correcto uso de la bomba de vacío, llegar a los micrones a los que necesitamos llegar. Hay un curso específico en YouTube, ahorita les dejo aquí los links para que puedan acceder a él. La carga correcta de refrigerante viene dada por el sistema, pero si no, también podemos hacer la carga correcta por presión-temperatura. En la misma aplicación de Embraco, que les dije de Embraco Toolbox, pueden hacer ahí los cálculos para saber exactamente la carga de presión-temperatura y darse una idea en caso de que no te diga el refrigerador o no te diga el gabinete. Si no, es el caso de los refrigerantes naturales, la báscula, forzoso la báscula. Esta es la aplicación que les digo, Embraco Toolbox, súper, súper útil. Yo les recomiendo muchísimo que la descarguen, les va a facilitar muchísimo la vida. Cuando lleguen también con el distribuidor, cuando necesiten hacer alguna consulta, lo pueden tener ahí a disposición. Cuidemos un poquito el planeta y también favorezcamos muchísimo el uso de la tecnología. Como les dije, pues tiene el catálogo de productos, localizadores de distribuidores, convertidores de unidades, reglas de refrigerantes, el club de la refrigeración, solución de problemas. Pues más de 30,000 visitas tiene este contenido, videos técnicos, noticias, muchísima información. Y tiene un selector de productos en el que tú le puedes setear qué tipo de refrigerante, qué tipo de tensión nominal o qué tipo de voltaje necesitas, qué capacidad estás buscando y inmediatamente te da varias opciones. Con esas varias opciones tú ya tienes, valga la redundancia, la opción de llegar al mostrador o platicar con tu distribuidor acerca de, con esas opciones, cuál tiene disponible y entonces tú ya puedes decir, bueno, el que tengas disponible, que cumpla las características, ese me llevo, ¿no? Estos son los artículos recomendados, tómenle por ahí un screenshot o una vez que ya puedan repetir este video, tomen los artículos para que puedan ustedes entrar a estos artículos importantes y puedan ustedes leer acerca de cambios de compresor, cómo hacer el cambio de compresor, acerca de velocidad variable un poco más extensa la información, buenas prácticas en la refrigeración y estén atentos porque vamos a seguir dando cursos
específicamente para la parte técnica, para la parte de ingeniería y seguir desarrollando los temas, ¿no? Aquí pues, se los dejo mucho a su criterio. Listo, mi estimada Isabel. Por favor, Gracias, indícame ingeniero. si hay preguntas por ahí, que me quedan por ahí creo que 5 minutitos. Gracias, ingeniero. Sí, se generaron un par de preguntas, las voy a leer. El ingeniero Sergio Cruz nos pregunta, en su marca Embraco se maneja la leyenda pesado o ligero en compresores fraccionarios. ¿Se refiere a la aplicación refrigeración o congelación? Sergio, qué gusto saludarte. No, Sergio, el tema pesado ligero se refiere a la capacidad en BTUs. La verdad es que es muy raro que en compresores Embraco manejemos la leyenda ligero. ¿Por qué? Te voy a hacer una explicación muy breve. Si habláramos de un compresor que tiene 1000 BTUs, 1000 BTUs normalmente es traducido en un compresor de un tercio. Punto. Un tercio. Desde 1000 BTUs hasta, digamos, una referencia serían 1500 BTUs, sería un medio. Un compresor que sobrepase los 1250 BTUs, nosotros lo catalogamos como un compresor de un tercio pesado. Si ese compresor está entre 1000 BTUs o entre 950 BTUs y hasta 1249 BTUs, ese compresor lo catalogamos como de un medio, ¿ok? Sí hay unas marcas que poseen la característica de poner ligeros y pesados. En el caso de Embraco, la mayoría, porque ya empecé a ver que en algunas aplicaciones domésticas pusimos ligeros, pero son muy, muy pocas. La mayoría son solamente el compresor o pesado. Y si me quieres mandar como quiera un correo, te puedo dar una explicación más apegada un poquito a la norma para que puedas entender y también puedas hacer una comparación real. Yo te invitaría siempre que hagas la comparación en base al desplazamiento y a los BTUs y la eficiencia. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Abraham Sánchez. ¿Qué es el voltaje flotante? No sé dónde leíste el voltaje flotante. No, quizás en mi diapositiva venía con alguna traducción del portugués. Desconozco qué es el voltaje flotante. Lo investigo y con todo gusto te hago llegar, mi estimado, a través de mi correo electrónico este tema del voltaje flotante. Si se refería a un tema del tema de velocidad variable, más que voltaje flotante, es un voltaje variable que puede ser aplicado a través, digamos, de un potenciómetro y tiene esa opción. De hecho, tenemos un compresor de velocidad variable que también es bivoltaje. Este compresor trabaja en 115 y en 220. Quizás sea esa la referencia que estabas leyendo o que puse por ahí o que leíste por algún lado. Pero supongo que a eso se refiere, mi estimado. Muchas gracias, ingeniero. Ya nada más, si nos puede compartir algunos, su correo donde se pueden poner en contacto con ustedes, ya que algunos tienen preguntas más específicas o piden información referentes a compresores dinámicos. Con todo gusto. Aquí les dejo esta diapositiva. Ahí viene mi correo directamente con un servidor. Para seguirlos atendiendo, me daría mucho gusto saber de ustedes y poderles ayudar. Esténse atentos, seguiremos con mucha comunicación. Nuevamente te agradezco, Isabel, la oportunidad de compartir con todos estos profesionales e interesados de la refrigeración. Que tengan un excelente día de la refrigeración, con mucha chamba, que es lo principal. Y de ahí en adelante, muchas gracias por cada vez que seleccionen y compren productos de Embraco. Mil gracias, que tengan muy bonita tarde, resto del día. Buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Buena tarde. Hasta luego.